teatralidad, ornamentación y escenografía, en un contexto políticamente, culturalmente e ideológicamente más complejo. Bienvenido a esta sesión, siguiendo nuestro viaje para conocer la escultura a través del tiempo, y en esta oportunidad conversaremos acerca de la escultura manierista y barroca. Recordando antes lo que viste en Historia 1 e Historia 2, nos encontramos en un periodo en donde se ha producido el encuentro entre el viejo continente, entre Europa y el nuevo continente América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Además, nos encontramos también en un panorama político y religioso en donde también hay posiciones enfrentadas entre la reforma cristiana y la contrarreforma católica. En este suceso, en esta etapa de la historia, es que se va a producir un nuevo tipo de arte con nueva finalidad, con nuevos propósitos y funciones que va a contrastar con el arte de la Edad Media. En la sesión anterior y en ciclos anteriores hemos visto acerca de la arquitectura de la Edad Media, en el periodo románico y por supuesto después en el gótico, en el cual Dios se consideraba el centro de todas las cosas y se sacrificó el canon y la proporción estética en pos de tener un mayor mensaje simbólico de tal manera que sea más profundo y llegue más a la gente como manera de instrucción, la función instructiva del arte. Pero en un determinado momento de la historia, en el 1300, se da inicio al periodo conocido en Italia como el Trecento, en el cual la exploración de los artistas, tanto de los pintores como de los escultores, va a mirar otra vez al realismo y el naturalismo, y la figura del ser humano va a tomar protagonismo nuevamente. Esto se manifiesta en la pintura, en la escultura y en la arquitectura, que son las artes mayores, pasando de la verticalidad a la horizontalidad y a la representación más realista, basada nuevamente en los cánones de la antigua Grecia y la antigua Roma de la figura humana. En este periodo, como te dije, se dan diferentes choques y conflictos políticos. Por un lado, las monarquías comienzan a extenderse y a tener mayor poderío, ya que Europa va a tener colonias en América, tanto en Norteamérica como en México, en Nueva España, llamado en aquel momento, y en los virreinatos del Perú y los que se formaron en Sudamérica. Es por estas colonias que España y otros reinos de Europa van a tener demasiada poderío, y las monarquías van a representar ese poderío a través de la escultura y la arquitectura, como representación del absolutismo real. Y por otro lado, la Iglesia Católica, que aunque ya no tiene esa fuerza intimidadora que tuvo en la Edad Media, todavía sigue teniendo un vasto poder. Por eso, ideológicamente, siguiendo con esta función ideológica que el arte nos ha mostrado, también estas artes tridimensionales, estas artes visuales, van a ser materializadas con esa finalidad, el absolutismo y también representar el poderío de la fe y la Iglesia Católica. Por otro lado, nos encontramos ante una nueva función o propósito del arte, que es lo ornamental. Y es que, a diferencia de la Edad Media, donde la vida pública era más reservada, no había tanta vida en las áreas al aire libre, los espacios abiertos. De hecho, las ciudades eran fortificadas y se tenía que uno resguardar y proteger. Y en el Renacimiento, que el principio era de tener una composición para deleitar el ojo del observador, aquí se comienza a tratar el espacio público, la arquitectura y por supuesto la escultura como parte de una gran escenografía. La ciudad es un gran escenario y los peatones, las personas son los espectadores.
Entonces, esa concepción de escenografía va a tomar a la escultura como elemento ornamental y compositivo de todo el conjunto plástico entre el edificio y la ciudad. En la imagen puedes ver la fuente de los cuatro ríos de Bernini, esta fuente que sale en la película de Ángeles y Demonios, donde se ve, donde está representado dentro de los elementos del agua, el mármol, el obelisco, la iglesia que aparece de fondo y los elementos escultóricos con mayor realismo, mayor detalle de la figura humana y el movimiento. Todo un conjunto escenográfico, como digo, que otorga teatralidad, otorga movimiento y por supuesto otorga una alegoría al conjunto que estamos viendo en estas imágenes tanto en exteriores como en interiores. Acá tú ves las imágenes de el transparente, así se llama, esta composición, este retablo de la Catedral de Toledo en España, donde están representadas los elementos arquitectónicos de las pilastras, los entablamentos, em, las mandorlas, las hornacinas, las cornisas, las cartelas, que forman parte de los elementos propiamente de la composición de un retablo entre los cuerpos y las calles, como ya estudiamos en arquitectura nacional, pero además el protagonismo que tiene la escultura, que vemos aquí, tanto como parte de un relieve, como parte de una escultura casi exenta, y digamos que vemos como que el retablo lo enmarca a la escultura, de tal forma que tenemos un trabajo íntegro, una integración de ambas artes, entre la escultura y la arquitectura, trabajando juntos, la arquitectura como un gran lienzo o como un gran joyero que envuelve a la joya, que es la escultura, o en el caso derecho, la pintura, es el retablo de la Catedral de Ayacucho, y es que también aquí se forma un barroco andino, producto de la unión del barroco europeo y la interpretación indígena eh, propia que se dio cuando se produjo el sincretismo cultural entre lo extranjero que viene de España y lo nativo de el Tahuantinsuyo. Se produjo este arte y acá tenemos el retablo de la Catedral de Ayacucho como muestra de un estilo diferente, de una representación plástica diferente al de la izquierda, pero también una composición escenográfica para todo este elemento importante en el templo que es el presbiterio, donde se encuentra el altar. El arte también tiene una función o propósito sensibilizador, y es que el arte también transmite emociones, genera reacciones en los ojos de la persona que lo está observando. Y acá en las imágenes puedes ver que la escultura, además de estar unida a la arquitectura, también se libera por otro lado de la arquitectura, aunque sigue siendo parte de la escenografía. En la imagen izquierda puedes apreciar el David de Miguel Ángel, que pertenece al periodo del Renacimiento, y el David de Gian Lorenzo Bernini, que pertenece al Barroco. Aunque la temática es la misma, porque ambos representan a una figura bíblica, la composición es diferente. Y es que recuerda que entre el Renacimiento, del Cinquecento, que es el Alto Renacimiento, al Barroco, hay un periodo intermedio que es el manierismo, en donde se pasa de lo pasivo, de lo suave, de lo armónico y quieto de la escultura que puedes ver ahí del David en el periodo del Renacimiento, al movimiento, al dinamismo, a la actividad e incluso a la exageración propia del otro periodo. La máxima exageración o de este periodo barroco se va a dar después en el rococó y en el churrigueresco. Entonces aquí vemos a un David que está quieto, tranquilo en el lado izquierdo, como que descansando, más contemplativo, más meditativo, de la mano de Miguel Ángel, a un David que tiene más movimiento, incluso la expresión en el rostro, como si hubieran captado, se hubiera petrificado en el momento en que está lanzando la piedra, que es la obra de Bernini. Esto, por ejemplo, es el rapto de las Sabinas, donde
siguiendo con esta función sensibilizadora, nos evoca teatralidad, sentimiento, movimiento en esta escultura. Es la misma escultura que está vista desde diferentes lados. Incluso acá se puede apreciar algo que se llama serpentinata, que es como si imaginariamente hiciéramos un helicoide, o sea, la composición girando en base a un espiral imaginario, girando en torno a un espiral, que representa el momento donde están, según el mito, según la historia de este mito, raptando a la Sabina. Estos personajes. Esta es obra de Gian Bologna. En cuanto a escultura y arquitectura, como dije antes, la arquitectura y la escultura se van a integrar en una sola composición. Las dos forman una unidad y sin embargo también la escultura se libera de la arquitectura. Esta aparente contradicción tiene sentido porque mientras que en la Edad Media la escultura estaba condicionada a la forma del edificio, la llamada ley del marco y la perspectiva que representaba al personaje principal más grande, aquí los principios de perspectiva regresan otra vez a las leyes de lo griego y lo romano, manteniendo esta proporción, desprendiéndose de eso de representar a la figura más más estilizada, más vertical o más grande, y a la vez formando una composición junto con el edificio, de tal forma que parece, como te dije, que esto fuera un marco que hace resaltar a la escultura. Esto es San Carlo de las Cuatro Fuentes de Gian Lorenzo Bernini, en donde em, la línea recta y la armonía matemática que tenía el Renacimiento se cambia por el dinamismo, por la sinuosidad, por los contrastes, y esto es importante, los contrastes entre línea recta y línea curva, entre abierto y cerrado, entre claro y oscuro, en, en estas portadas, tanto en exteriores como en interiores. Un mayor gusto por la elipse antes que por la circunferencia, sin dejar de lado los elementos clásicos. Por ejemplo, ahí todavía se ven fustes lisos y capiteles corintios en esa composición. O sea, todavía hay armonía matemática, pero con otras libertades. Como esta, por ejemplo, un elemento arquitectónico que a la vez es escultórico. Yo te dije que la diferencia entre escultura y arquitectura actualmente radica en que la arquitectura es habitable. Ambas tienen forma, estructura, pero la arquitectura tiene un propósito, tiene una utilidad. Se puede habitar, la escultura actual no necesariamente. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo de la escalera de la Biblioteca Laurenciana, cuando a Miguel Ángel se le encarga hacer este salón en aquella edificación, y él desarrolla esta escalera que a la vez es una composición escultórica dentro de la sala, que pareciera que fuera un río de lava, una cascada de lava que se escurre desde la planta superior hasta el piso y que a la vez sirve para conectar ambos niveles. Incluso desarrolla esa escalera en tres tramos, fíjate, y si imaginariamente nosotros eliminásemos los dos tramos laterales de la escalera, que se juntan de manera racional, si lo vemos, se juntan todos para entrar por el tramo superior, este, por este tramo. Si imaginariamente quitamos esto, únicamente tendríamos una escalera de un solo tramo que visualmente no nos llamaría la atención, porque esto está pensado no solamente para ser visto desde arriba, sino para ser visto al ojo del espectador. Dentro de esta fotografía también se pueden ver otros elementos que son invención del maestro, Miguel Ángel. Por ejemplo, acá tenemos pilastras pareadas, pero que en lugar de sobresalir como usualmente se acostumbraba a hacer en aquellas épocas, cuyos fustes en lugar de sobresalir se encuentran ocultos dentro de las paredes del edificio, y en el pedestal el maestro ha colocado ménsulas, de tal manera que parece que te dan la ilusión de que el elemento arquitectónico de la pilastra está flotando en el aire. Fíjate, interesante. Ahora, volviendo a lo de la escenografía,
la composición como escenografía. Este es el baldaquino de San Pedro en el Vaticano. Es un elemento escultórico, pero que está concebido para que también esté inmerso dentro de toda la edificación, de tal forma que las hornacinas, los entablamentos, las lesenas, los capiteles de las lesenas, la bóveda de cañón corrido que se aprecia al fondo e incluso el Santísimo que está enmarcado entre este elemento, formen toda una composición, como dije antes. Fíjate en la escala humana, este es el altar, aquí está la persona, así que estamos hablando de un baldaquino con un orden casi colosal, como utilizaba Andrea Palladio, y en el que resaltan estas columnas salomónicas, que son representativas de este periodo. Pero la escultura no solamente se libera de la arquitectura en el caso de algunas obras, como hemos visto previamente, sino que también sigue estando como parte alegórica, como parte de los relieves, como ves ahí en las imágenes, por ejemplo, de la Catedral de Murcia. Sin embargo, ya no está, como dije también, condicionada a la ley del marco, porque aquí, más que un bajo relieve que está enmarcado dentro de un tímpano, o una venera, o una hornacina, tenemos un elemento compositivo que se sale, como que se escapa. Tenemos un alto relieve ya aquí en la composición. Los materiales con los que se trabajan van desde la piedra hasta la madera. Y el estilo que vamos a relacionar hoy día con el periodo barroco y manierista es el estilo embellecido, para que sumes a los otros estilos que previamente hemos visto. O el estilo embellecido se caracteriza por ser complejo, exagerado, detallista, bastante profuso, con una variedad de elementos compositivos, incluso el color, aunque no es una condición indispensable, también forma parte de este estilo embellecido, tanto en la pintura como en la escultura. Es diverso. Ahí tienes dos imágenes que representan al estilo embellecido, y el arte o corriente artística por excelencia aquí es el Art Nouveau y posteriormente también el Art Deco, donde hay una dramatización, una exageración, un gran nivel de detalle. Si quieres practicar este estilo en las composiciones, a diferencia del primitivo que es más elemental o del expresionista que es más emotivo, exagerado, o el clásico que es más canónico y proporcionado, el embellecido tiene un alto grado de detalle, es más elaborado, se caracteriza por llevar una ornamentación más cargada. Entonces, en el lado izquierdo ves un relieve en Letonia de una figura, esto está elaborado en cemento, desconozco quién es el autor, es una representación de una figura zoomorfa en un edificio y con un gran lujo de detalles ahí para ser trabajado en cemento contemporáneo. Y mientras que en el lado derecho vemos una obra de un piano hecho por Robert Caravin, en el que además de perseguir un fin utilitario, porque ya estamos entrando al siglo XX, en este periodo histórico, ya estamos entrando y nos estamos acercando al funcionalismo utilitario, entonces, aunque tiene un fin utilitario, también tiene una ornamentación entre esos relieves en madera que se encuentran alrededor del instrumento musical. Otra figura que te puedo recordar para que imagines, son los elementos escultóricos que formaban parte del Titanic, que pudiste ver en la película, que está inspirada y representa fielmente el tema de la historia en cuanto a la composición escenográfica. Muy bien, entonces de esta manera cubrimos también el periodo del arte manierista y el arte barroco. Nos hemos saltado el periodo, un gran periodo de tiempo, que es el Renacimiento, ya que el Renacimiento, al tener similitud con la Edad Antigua, lo relacionamos más con el estilo clasicismo que ya vimos en sesiones anteriores. Vamos a seguir avanzando con el último estilo que nos queda, pero por ahora nos quedamos aquí en esta sesión.